Pensemos un poco. ¿Qué es lo que le da vida, color y, pues sí, personalidad a Internet? La respuesta es una tecnología que se resume en 3 letras: CSS. Hoy vamos a explorar su historia para entender de una vez por todas por qué es la pieza clave de todo el diseño web. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque piénsenlo, detrás de cada diseño elegante que vemos, cada botón que está justo donde tiene que estar y cada texto que se lee perfecto, hay un lenguaje chambeando en silencio para que todo se vea bien, para que todo funcione visualmente hablando. Y bueno, para entender de dónde salió CSS, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo hasta los inicios de la web. Las primeras páginas, pues eran justo esto, puros esqueletos, nada más la estructura. O sea, documentos de texto que sí funcionaban, pero cero estilo, nada de nada. Vamos a meternos de lleno a cómo era navegar en ese mundo. Una web sin una gota de diseño. Me encanta esta analogía porque lo clava. De verdad, lo resume todo. Si el HTML son los huesos, o sea, el contenido así en crudo, entonces el CSS es todo lo demás. Es la piel, la ropa, la personalidad, todo lo que viste a ese esqueleto y de verdad le da vida. Y bueno, con eso en mente, llegó el momento de conocer al verdadero protagonista de esta historia, el CSS, el lenguaje que le da forma a todo el diseño web. Ok, yéndonos a lo técnico, CSS significa Cascading Style Sheets, o en español, hojas de estilo en cascada. Básicamente es el conjunto de reglas que le dicen al navegador cómo tiene que mostrar los elementos de HTML. Y ojo, la palabra clave aquí es cascada. ¿Por qué? Porque los estilos como que caen o fluyen hacia abajo, y las reglas que son más específicas siempre le ganan a las generales. Ellas tienen la última palabra. Aquí la clave de todo es que cada uno tiene su propia chamba. El HTML se encarga del qué, cuál es el contenido, cuáles son los cimientos de la página. Y el CSS se encarga del cómo se va a ver, cuál va a ser la decoración. Son, digamos, dos especialistas que se necesitan el uno al otro para que todo funcione. Y lo mejor es que toda regla de CSS está hecha de 3 partes súper sencillas. Primero, tenemos el selector, que es el que le dice a qué elemento le vamos a aplicar el estilo, por ejemplo, a un título. Luego, la propiedad, que es lo que queremos cambiar, digamos su color. Y finalmente, el valor, que es cómo lo vamos a cambiar. Por ejemplo, le decimos ponlo de color azul. Y miren, así es como se ve en el código real. Es una sola línea, súper simple. Con esto le estamos diciendo al navegador, literal, oye, búscame todos los encabezados principales, los que se llaman H1, y píntales el texto de azul. Así de fácil, así de directo. Pero ojo, CSS es muchísimo más que solo cambiar colores y fuentes. Ahora vamos a ver cómo evolucionó para convertirse en una herramienta para organizar todo el contenido y crear los diseños tan complejos que vemos hoy. Para poder organizar cualquier cosa en una página, primero hay que entender un concepto que es fundamental. En la web, absolutamente todo es una caja. Así como lo oyen, un párrafo es una caja, una imagen es una caja, un título es una caja. Y cada una de estas cajas tiene sus partes: el contenido, un relleno, un borde y un margen. Ok, pero entonces, ¿cómo se organizan todas esas cajas para crear un sitio web moderno y complejo? Ese fue el gran reto durante mucho tiempo. Al principio, la gente hacía pues de todo. Usaban trucos como meter todo en tablas, que originalmente eran para datos. Pero era una solución súper frágil, rompía toda la lógica del contenido y peor aún, creaba muchos problemas de accesibilidad. Hacía falta algo mucho mejor. Y la solución llegó, y por partida doble, con 2 herramientas súper poderosas. Por un lado tenemos Flexbox, que es el experto en organizar cosas en una sola dimensión, ya sea en una fila o en una columna. Piensen en un menú de navegación. Y por el otro lado está CSS Grid, que es el maestro de las 2 dimensiones, filas y columnas al mismo tiempo. Perfecto para armar la estructura completa de una página, como la portada de una revista. Entonces, la pregunta es, ¿cuál se usa? ¿Flexbox o Grid? Y la respuesta es que no hay que elegir. No están compitiendo. De hecho, se complementan increíblemente bien. Lo mejor que se puede hacer es usarlos juntos. Grid para armar el esqueleto principal de la página y Flexbox para acomodar las piezas más pequeñas dentro de ese esqueleto. Muy bien. Ahora que ya sabemos qué herramientas tenemos, veamos qué es lo que se puede hacer con ellas hoy y que nos depara el futuro en el mundo de CSS. Una de las cosas más importantes que nos permite hacer el CSS moderno es el famoso diseño adaptable o responsivo. La idea es, es simple pero súper poderosa. Escribir el código una sola vez y que el sitio se vea increíble en cualquier pantalla. No importa si es un celular, una tablet o un monitor gigante.
Y espérense, que CSS no es solo para dejar las cosas bonitas y quietas. No, también es para darles vida, para darles movimiento. Desde ese pequeño cambio de color cuando pasas el mouse sobre un botón hasta animaciones súper complejas. Con CSS se añade toda una capa de interactividad que hace que la experiencia sea mucho más rica. Y lo más increíble es que esto no para. El lenguaje sigue evolucionando. Hay cosas nuevas que están por llegar y que de verdad son muy esperadas. Por ejemplo, las container queries. Esto va a ser una revolución. Van a permitir que un elemento se adapte no al tamaño de la pantalla, sino al tamaño del contenedor en el que está. Es un cambio total en cómo se piensa el diseño. Así que, en resumen, ese ha sido el viaje de CSS. Pasó de ser una simple herramienta para poner colores a convertirse de verdad en el gran artista de la web. Es la tecnología que tomó esa información en bruto del HTML y la transformó en este universo digital, vibrante e interactivo que conocemos y usamos todos los días. Y bueno, cerramos con esta idea. Entender cómo funciona CSS es, básicamente, entender el lenguaje visual de todo Internet. Y eso abre un mundo de posibilidades creativas para comunicar ideas de formas totalmente nuevas y superpoderosas. La pregunta que queda en el aire es, sabiendo esto, ¿qué se podría llegar a crear? Muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte.